Mi nombre es Honorio Delgado Rubio. Nací en una villa de la provincia de Cuenca llamada Puebla de Almenara. Y por coincidencia, nací en un aprisco. Y no soy santo. Em que ano o senhor nasceu? Nací el día 21 de noviembre de 1925. Y actualmente me encuentro en Brasil. Las circunstancias que me trajeron a Brasil fue una apuesta. Escogí Brasil por una apuesta. Estábamos hablando en un restaurante, unos colegas, compañeros, y estábamos hablando de migración. Y había un andaluz que dice, no, yo iría para Brasil, pero Brasil no está aceptando ahora emigrantes. Yo tengo un hermano en Brasil y quería unirme con él. Digo, no me venga con esa, yo te juego lo que tú quieras, unos copitos de viño, unos copos de viño así, de que mañana yo te traigo el permiso de salida de España para ir al Brasil. O senhor estava com quantos anos? Tenía 30 años. Isso é 1955. En 1955. Sí, señor. E aí o senhor perdeu a aposta e veio para o Brasil? No, yo gané la apuesta. Al día siguiente yo siempre tuve mucha moral de cumplir aquello que yo digo. No me gusta mentir, no miento. Yo mentí para Ferdinando de Carvalho, el coronel Ferdinando de Carvalho. Eu menti para ele. Bom, mas vamos voltar. Em 55 o senhor fez uma aposta, ganhou a aposta e veio para o Brasil. Aos 30 anos, isso? A los 30 años. Tá, e chegou exatamente... Entonces yo llegué, cogí la documentación con permiso de salida, con autorización de venir para Brasil, fui al consulado brasilero, hice toda la documentación, presenté todos los documentos que me exigieron, inclusive de salud, en fin, todos los documentos. Y yo, cuando entré a Brasil, ya entré con carácter definitivo para vivir aquí. O senhor entrou por que cidade? Entré por la ciudad de Santos. El día que Juscelino Kubitschek tomó a posse. Então o senhor chegou num dia de festa. Día de fiesta. Cuando llegamos a Río de Janeiro yo lloré aquel día cuando entramos en la bahía por la belleza, aquel verdor, aquella belleza de la bahía de Guanabara, ¿no? Comenzaron a caérseme las lágrimas de emoción por ver la belleza de Río de Janeiro, o sea, da bahía. Estava um dia ensolarado. Estava um dia ensolarado. Sí. Entramos a la hora de amanecer. Todavía había la orla, estaba iluminada con aquellos focos rojos todavía, vermelhos ainda, ¿sabes? No existía la luz blanca como que ahora existe, ¿sabes? E o senhor veio sozinho? O senhor já era casado? Vim sozinho. O senhor era solteiro. O senhor fazia Era o quê? solteiro. Na Espanha o senhor fazia o quê? Yo era representante comercial. E chegou... Toda la vida na minha casa fuimos agroindustriales. Toda a vida. Tá, e o senhor chegou no Brasil em 55, o Juscelino estava tomando E posse, e o senhor se estabeleceu aonde? Estuve 3 meses en São Paulo y después vine ya para el Paraná. Vine para el Paraná, fui para Cascavel, estuve 18 meses y ya vine para Curitiba. En la hora que llegué a Curitiba, me parece que tenía en aquel tiempo, no sé si eran 50.000 o 80.000 habitantes. Y tenía solo un cobrador de luz que cobraba toda la luz de Curitiba, en Navarón de Río Branco. Que ano? O senhor lembra o ano? En 1958. 57, 58.
Tá, e aqui o senhor foi fazer o quê em Curitiba? Também continuar Como como representante? comércio. Sempre no comércio. Eu sempre estuve no comércio. E a política, que horas aparece na sua vida? No, yo ya cuando llegué a Brasil ya entré con la política. Fue el día que Juscelino, cuando llegamos a Río de Janeiro, yo vi que el pessoal iba todos de un lado. Ninguém iba del lado contrario, todos con dirección a izquierda del navío. Decimos allá, digo, hay alguna cosa boa, y era cosa de Juscelino. Entonces ya entré con política, yo ya era político. Porque nós en la República Española fuimos politizados. O povo lá na Espanha, naquele tempo, era muito mais politizado que agora. O senhor pertencia a algum partido lá? Sí, a UGT, Unión General de Trabajadores, o sea, yo no pertenecía a partido, mas frecuentaba los pioneros del Partido Comunista Español, que era el más avanzado. ¿Entendió? Certo. Y la juventud en aquel tiempo, como ya se preveía los movimientos de una conflagración de ideas, las crianzas, los menores, nos hacíamos a nuestras lutas a pedradas. Nos íbamos, los del Partido Comunista íbamos con las porras y los otros iban con porras, o sea, bastones con una porra en la punta, y los otros iban con él. Siempre, o sea, no éramos politizados. Ya la República trató de educarnos y politizarnos. Porque antes iba a la escuela cuando llovía y tenía que llover cedo. Porque si no llovía cedo estábamos en el campo. Y naturalmente, cuando entró la República fue prohibido hasta los 14 años, una crianza no podía salir al campo. En cuanto yo, por ejemplo, con 5 años, yo ya ia al campo. Certo. Então vamos falar dessa década de 60 que o senhor chegou em Curitiba. Se estabeleceu como representante comercial e começou, o senhor se uniu a algum grupo, algum movimento aqui? No. Bueno, yo llegué aquí, estuve 3 meses en Brasil y después me fui al municipio de Cascavel, a una empresa, me hicieron una entrevista y yo fui a trabajar a una empresa. E inclusive, ya en las primeras elecciones que tenía lá, yo fui cabo eleitoral. O senhor lembra quem era o candidato? Era Roberto Caetano de Amaral. E o partido? PDS, ¿no? Que era el partido de Lupión. Tá, e o senhor chegou En aquel tiempo yo no había entrado aquí todavía en negocio de Partido Comunista. En aquel tiempo el Partido Comunista era ilegal. Legal. Entonces, era totalmente desconocido para mí la situación de los partidos políticos. Apenas entré porque Roberto Caetano de Amaral era un frecuentador de la empresa donde que yo estaba y dice, vas a ser mi cabo electoral. Entonces fui la cabo electoral de él. E ele ganhou? Esto en el municipio de Guaraníazu. E ele ganhou? Ganó. Yo soy un buen cabo electoral. Qual que era o cargo? Vereador, deputado? ¿Quién él? Esse. No, vereador. Para él era vereador. Mas él era, me parece que era presidente de la Compañía Paranaense de Migración. E aí no golpe de Él 60... trabajaba en el Palacio Iguazú. E por ocasião do golpe de 64, em março, como é que o senhor estava? Onde é que o senhor estava vivendo? El tiempo fue transcurriendo y de ahí la compañía donde que yo trabajé hizo una mala pasada
yo acredito que fez una mala pasada para Brasil. Nos paramos de recibir los salarios y saí da compañía y yo me vine para Curitiba. Na Curitiba yo comencé a trabalhar na confeitería das familias. Curioso que yo en aquel tiempo, yo trabajaba en todo lugar. Yo nunca trabajé menos de 16 horas por día. Yo siempre trabajé 16 horas por día. Me levantaba a las 6 de la mañana, ya colocaba una banca de revistas, con librería, y ya comencé a trabajar. A las 6 de la mañana yo ya me levantaba, iba a trabajar después, a mi esposa cuidaba, y yo me iba a trabajar a Bonde Carneiro com produtos químicos. Aí, nessa altura, o senhor já era casado? Já era casado. Eu casé morando em município de Guaraniaçu, por poderes. Ela é brasileira? Não, ela é espanhola. O senhor já conhecia ela de lá? Já conhecia de lá. E aí o senhor veio para o Brasil, ela veio também? Ela veio. Casé por poderes e veio. Tá, aí em 1964, o que o senhor estava fazendo, além de trabalhar 16 horas? Não, em 64 eu já tinha a minha livraria. Em 64 eu já tinha a minha livraria. O senhor abriu um negócio? Antes de 64. Então, eu trabalhava, me levantava, ia por las revistas e jornais, lo llevaba para casa. A las 8 horas da manhã eu estava em Bonde Carneiro. Em Bonde Carneiro, eu pegava as amostras de produtos químicos e me iba a trabalhar nas farmácias e laboratórios de fotografias. E vendia hipersulfito, en fin, productos químicos. Y a las 11 me iba al restaurante Teodoro y trabajaba de garzón hasta a 1 da tarde. A 1 da tarde saía, me iba a vender nuevamente productos químicos y a las 5 da tarde entraba na confitería das familias. Ia até meia-noite. Jornada dura essa sua, hein? Então eu trabalhei assim, isso, 18 meses. 18 meses. Daí peguei lá, já a minha livraria cresceu porque eu pedi emprestado para um colega, le pedi 100.000 cruzeiros, me emprestou, era muito dinheiro naquele tempo, o salário mínimo naquele tempo era 800, me emprestou com 3 meses, eu devolvi para ele. Com aquele eu já comprei mercadoria, depois eu devolvi o dinheiro, 3 meses depois eu devolvi o dinheiro. Pagava 3% ao mês. E essa livraria o senhor conseguiu assim? Eu consegui assim. Onde é que era a sua livraria? Qual o endereço da sua livraria? Na República Argentina, 2113, e depois me mudei para Vila Auer em 6.005. Aí a sua vida mudou, né? O senhor passou a ter um ali negócio. Ali eu já fui a minha casa, na Avenida República Argentina, era de Barranco, um espanhol também, ele era espanhol. Daí que eu já me mudé en 1965, yo me mudé a Vila Auer. Tá, e no golpe de 64, em março, o senhor En marzo del 64, antes de marzo del 64, yo tenía un programa de radio, en la radio Marumbí, diario, de 9 a 9:30 de la mañana, media hora por día. Entonces hacíamos el programa mi esposa y yo.
El programa de radio era musical y a mi esposa daba una receta de cocina española y no era más nada. Más, ya antes de 1964, siendo o delegado Zacarías, ya hicieron una visita en la mía casa, una visita, para ver los libros que yo tenía, y llevó no sé cuántos libros, en fin, aquella cosa para la delegación. Pum, yo sigo la casa de mi esposa, cuando soy de la confitería familia, mi esposa me dice, no, ha venido aquí gente aquí, y se han llevado no sé cuántos libros ahí. Entonces yo me fui a la delegación, fui a ver el delegado Zacarías, no tiene nada, es que había una denuncia que vos tenía libros subversivos. ¿Más qué subversivos? Si ainda no tenía el golpe de Estado. Es que ya antes, acontece una cosa. Yo cometí la bestera, yo es que soy muy claro en las cosas. Si tengo que decir, yo digo, me agarran las consecuencias. Llegué, y aquí en la Cámara de Vereadores estaban discutiendo, en 1961, como fue asesinado Kennedy, entonces Kennedy aquí era un dios. ¿Se está entendiendo? No sé por qué las personas llegan las personas, claro, los Estados Unidos siempre representado en grandeza, y parece que la gente gusta de grandeza, ¿entiendes? Por negocio. Y entonces aquí era un dios, y estaban discutiendo si llegaban y colocaban el nombre de Kennedy, Avenida República Argentina, o sea, tirarían el nombre de República Argentina y colocarían el nombre de Kennedy, Avenida Kennedy. ¡Pum! Yo con aquel jaleo que traían, aquella discusión que traían, en fin, ¡pum! Van a tirar. Y llegué en la radio, o senhor comentou na rádio essa comenté discussão. en la radio. ¡Pum! Dice que quiere trocar. Nunca, el único comentario que yo hice en la radio, mas fue así, digo, ¡pum! Quieren tirar el nombre de un santo y colocar otro en la Avenida República Argentina. Y nunca más me dejaron sosegado, no me dejaron nunca más tranquilo. Ya iba la policía y eso fez con que fuesen a mi casa y pegara los libros que yo tenía, en fin, aquella cosa. Solo por aquel comentario que yo hice. Inclusive la colonia española no gustó que yo hiciese ese comentario. O senhor sofreu represálias? O pessoal No, ficou yo bravo? tive que dejar el programa. O senhor não bastou uma retratação? Después de 2 años y medio que yo tenía el programa, yo tuve que dejar el programa. Porque no me dejaban sosegado. La policía estaba siempre encima y siempre siguiendo. No había comenzado la dictadura ainda. Para que vean cómo estaba el negocio de aquí, los americanos introducidos aquí en Brasil. Então, e esse evento do delegado, depois da sua declaração na rádio, é de 61, mais ou menos? O senhor falou? Es 62, 62. 61, 62. 60. Em 60. 60. Media cero, para entendernos. 1900, media cero. Ok. E desde... O sea, fue a raíz de la muerte de Kennedy. A raíz de la muerte de Kennedy. Es que hay que ver cómo esa gente, o sea, trata de dominar al mundo y nunca es para dar. Sempre para meter a mão. E aí o senhor, além de fazer busca na sua casa, o senhor passou a ser vigiado pela... Já ser vigilado, já antes. Uhum. E aí veio o golpe de 64, o senhor estava onde? Estava aqui em Curitiba? Sí, mesmo? estaba aquí en Curitiba y yo ya hacía parte de la resistencia. Tanto es así
que ella hacía, aparte de resistencia, que cuando ya los últimos meses del programa de radio, había un periódico que se llamaba Lea, y era un periódico, ¿sabes?, que atacaba mucho, o sea, él defendía mucho la clase operaria. Como é que chamava? Lea. Leia. Leia. Leía. Y entonces yo hice una permuta con él llegaba y hacía la propaganda mía en el periódico y yo hacía la propaganda de Leia en mi programa de radio. Claro, eso fue, al ser ese, que uno de los primeros jornales que fueron Censurados. tirados fuera Sí. de circulación, fue o Leia, Última Hora y algunos otros jornales alternativos, ¿sabes? O senhor chegou a ser preso em 64 por ocasião do golpe? Bueno, en 1964. En 1964 yo no llegué a ser preso. Apenas ya me seguían, ya iba perseguido. Fueron varias veces allá a la librería. En una ocasión como yo vi que me estaban siguiendo, en fin, aquella cosa, había un cara ¿sabe qué? O sea, un investigador que me estaba siguiendo, en fin, aquella cosa, y yo llamé a la policía. Y llegó la policía, yo subí en este, y no fin llegaron y me metieron preso. O senhor? A mí. Claro. O sea, yo llamo a la policía porque tengo un cara que me está siguiendo, que yo no sé por qué me está siguiendo, y coge la policía, yo subo en el carburón y me llevan. Y llegan y me traen a la delegación y me meten en un cuarto. Yo fiqué 2 o 3 horas. O senhor lembra onde que levaram o senhor? Aquí en la plaza Carlos Gómez, Carlos Gomes ou na Rua Barbosa? la Carlos Gómez. Carlos Gomes. Allá había una delegación ahí, É? en aquel tiempo. Perto da Gazeta ali? Sí, antes, sí, ahí no había ningún predio, era todo casas pequeñas, casas de una planta y terrenos baldíos. E aí o senhor ficou preso lá quanto tempo? No, fiqué Detido? unas horas allí. Umas horas. Y ya la policía ya querían dinero. Los policías que había, ¿sabes? Tá Ya aí. insinuaban, ¿sabes? No Certo. tenía librería, tiene buen negocio. O senhor era um empresário, né? O senhor tinha dinheiro, na visão Aunque no deles. tuviese, me representa. Claro. Bom, e Bueno, aí... en 1964, claro, nosotros ya comenzamos, ya hacíamos la resistencia. Cuanto más se agudizaba la represión, nos hacíamos más resistencia. Quem eram os seus amigos naquela época? O senhor se encontrava? Quem que apoiava o senhor nessa época? Bueno, allí Companheiros. mis compañeros eran Ennio Monzón Pires, era jornalista, trabajaba en la sala de imprensa del Palacio, del gobierno. Me parece que era también director de la Paraná en Páginas. Paraná em Páginas. Sim. Me parece que era director. Ennio Monzón Pires, el escritor, y pertenecía a la Sociedad de Escritores del Paraná,
Entonces, ese señor fue el que me convidó a mí para ir, para entrar en el Partido Comunista Brasileño. Ennio Monzón Pires. Manzon ou Monton? Monzón. Ennio Monzón Pires. Ok. Pires. Él trabajaba en la sala de empresa. En aquel tiempo era Paulo Pimentel. Me parece que era Paulo Pimentel. E o senhor Mas se antes filiou... de Paulo Pimentel ya yo pertenecía al Partido Comunista. Ok. Antes. Sería en 1962, 61, 62, que me fue, sí, 61. O senhor era afiliado, assinou a fichinha e participava das Participaba, reuniões. ¿no? Ok. Yo era uno de los que tenía unas chaves dentro del partido. Sério? E como é que era o partido? Como é que as pessoas... onde é que vocês Bueno, si discutiam? yo te digo la verdad, en aquel tiempo el partido era mayor que ahora. Eu acredito. O Partido Comunista Brasileiro, la primera reunión que nos fizemos, o sea, con la mía presencia, fue en casa de... No, eso te lo digo. Veio Ennio Monzón Pires y veio Aparecido Moralejo, que eran del municipal. Y fizemos una reunión donde que estaba Ennio Monzón Pires, Aparecido Moralejo, Irán Ramos y a compañera Dele, a compañera Dele. Es la primera reunión que nos fizemos. Y de ahí comenzamos, ya existían bases, y de ahí comenzamos a ampliar las bases. Nos teníamos base en el Portón, base en Novo Mundo, allí que había un time de bairro de fútbol, nos teníamos una base en la Venceslaus Brás, con la... ¿Cómo se llama? Con la Santa Catarina, teníamos otra base, teníamos otra base en la Vila Áurea, otra en la Vila Pinto, otra en la Facendiña, teníamos 3 bases en la Plaza Santos Andrade. Base, o senhor fala o quê? É um grupo, uma célula? Eran células de que nos reuníamos. Ok, células, isso. O sea, nos llamamos... Sim, eram grupos bem reduzidos que se reduzidos. reuniam em vários locais. Em vários locais. Ok, lugares. Entendeu? Sim. Então, E que tipo de ações vocês faziam naquela época? Vocês faziam algumas ações, panfletagem? Claro, naturalmente nós pegávamos e Não era e só hacíamos ficar... panfletagem. não era só ficar discutindo marxismo, comunismo, nada. Vocês partiam para ação. Sim, nós discutíamos. Também. Nós discutíamos, claro que sim. Era o Partido Comunista Brasileiro. Não só, eu disse. Más que se piensa, más que oye. Sim. Más que oye se discute y nós teníamos más actividades en la clandestinidad, ainda teníamos más actividades que actualmente. Mesmo na clandestinidade. Mesmo na clandestinidade. Y una cosa que yo siempre falaba y hacía cuando teníamos un traballo que facer, aquelas responsabilidades que nós tiñamos para panfletarse y esas cosas ahí, yo fiscalizaba bien a los compañeros. Yo pegaba, si salíamos a medianoite a 1 da mañá, yo pegaba lá y iba a ver quién que estaba faltando.
O senhor era o organizador ali. Siempre teníamos que... yo gostava dessas coisas aí. O senhor tinha um cargo na diretoria? Yo era un militante de punta, naturalmente. Yo no tenía cargo ninguno, no teníamos cargo, tenía el cargo de propagar y reunir miembros para el partido, ¿entendió? Para hacer la resistencia. Tanto es así que muchas veces, por ejemplo, entonces ahora yo ya voy a 1965. En 1965, yo estaba construyendo mi casa y llega Aparicio y me dice, oye, precisamos hacer una reunión, no tenemos casa. Oye, tu casa ahora que está en construcción, en fin, aquella cosa ahí, vamos a ver si nos podemos hacer allí la reunión. Me dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y dio la casualidad que no estuvimos en la reunión precisamente 1 o 2 días después de yo haberme mudado para la casa. Ahí es donde que yo mentí para Aparecido de Moralejo. Digo que mentí para ¿cómo se llama? El coronel Ferdinando de Carvalho. Que mentira foi essa? Mentira esa. Entonces llegué allí y habíamos tenido, teníamos que recoger una carga y grande, porque mi furgón fue lotado, unos 200, 300 kilos de material que venía de San Paulo. Ese material venía con un nombre de rúa ficticio, no existía el número de rúa y el nombre de la persona no existía. Y yo fui encargado de ir a retirar ese material. Cuando llego en la transportadora, yo vi una persona que no me gustó. Aquella persona no era de la empresa, porque él iba por un lado, iba por otro, en aquella cosa lá. Y las caixas tenían sido violadas. E o senhor pressentiu que alguma coisa não estava... Alguma coisa tinha errado. O senhor vivia sempre alerta, então? Sim. Sempre? Sim. Então, daí eu chego e digo, assim para mim, digo, aqui eu havia os meus filhos que eram menores, eram pequenos, crianças. O senhor tinha quantos filhos? Três filhos. Eram crianças. E andavam correndo, brincando lá por o pátio da transportadora. Bom, yo no podía volver atrás, ya había pedido la mercadería, entonces, cargar la mercadería. Como había sido violada, yo no podía dejar aquello en mi casa. Yo le vi parar a la Vila San Paulo, un compañero que tenía una base. La Vila San Paulo tenía una base y teníamos otra base en la casa de aquel compañero. Llegó una base, llevé todo el material, tiré de las caixas, aquellas, yo quemé todas las caixas para no dejar rastro, y yo le vi todo para Vila San Paulo, todo el material. O sea que allí no podía, si la policía llegaba no encontraba nada allí. Pues viña la voz operaria, viña el libro vermelho de Mao Zedong. O senhor ia pegar 200 anos de cadeia. Assim. Y no sé cuánta propaganda de panfletos, porque esa propaganda nos teníamos que mandar para el norte de Paraná y para Santa Catarina. Yo llego y falo para Aparecido de Moralejo y le digo, oye Aparecido, hay que mudar el sistema porque nos han descubierto, las cajas han sido violadas. Vamos a mudar el sistema. Y él no tomó en cuenta, él achó que era miedo mío, en fin, aquella cosa lá, porque yo fui con mi furgón tenía el nombre de mi librería, dirección y todo.
Chega, él no hizo caso. Y 10 días o 15 días después, él le pegó la y fue a otra transportadora que estaba enfrente y fue a retirar la mercadería y pegaron él. Cuando él estaba retirando la mercadería, pegaron él. Pegaron él y me parece que a Carliños también, que nunca supe el nombre de ese Carliños. Porque no sabíamos el nombre de cada uno. Qual era o seu nome? O mío nombre era Castillo. Castilho. Mas a mí me conocía todo el mundo porque español. O sea, con esa lengua que yo tengo. ¿Eh? Con esa lengua que yo tengo. Que cada vez falo. En aquel tiempo todavía falaba yo más portugués que agora. O senhor tentava parecer o menos estrangeiro possível. Sim. Bom, o senhor e o seu carregamento, né? O senhor conseguiu salvar. A outra pessoa... No consiguió. Llegaron y pegaron él. Y pegaron y nos trajeron aquí trajeron ellos aquí en la Plaza Ruy Barbosa. No cuartel do Exército. Ahí me parece que fueron o sea, cayó toda cúpula del estadual, porque nós trabajamos aquí municipal, mas toda la cúpula del estadual cayó. Viñoles eran todas aquella bella guardia, en fin, aquella cosa, o Carán, o Yodacuri, en fin, todas aquellas bella guardia. Cayeron todos. Había no mínimo 60 o 70 presos ahí. Em 60... No sé, ni sé cuántos eran. Em 1965, isso. Eso fue 75. 65 ou 75? No, ahí ya fue 66. 66. 66. Ahí ya era en 1966. Cuando nos pegaron ya fue, eso que fue en 66. Eso son viendo los archivos ahí. Viendo los archivos, allá te ve, cuando que fue. El proceso de Ferdinando de Carvalho. Proceso de Ferdinando de Carvalho. Eu tenho aí todo escrito. Bom, aí a coisa ficou complicada, então, nessa partida. Aí já complicou toda a coisa. E como é que vocês chegaram em 68? Então, você via, chega al coronel Ferdinando de Carvalho, todo ese mundo preso, y a mí me mandó una nota, que yo me presentase en el cuartel, quería tener una conversa conmigo. Yo llegué y falei al coronel: Pomba, oye, estoy hasta aquí de trabajo, una cantidad de compromisos no puedo vir amanhã. Pregunté: sí, puedo vir amanhã. O sea, prueba de que ainda a dictadura no era como después. En 75 ya era. 75, o sea, 10 años después ya era. Llego allí al día siguiente a las 9 en punto, porque yo soy muy puntual. No gusto de atrasarme, primeramente, y en un caso de esos, mucho menos. Y ya la disciplina que nos teníamos era esa. Porque en una ocasión que nos teníamos que hacer queríamos hacer una reunión en no litoral, en la playa del Este, porque teníamos compañeros allí también. Llegamos, marcamos ahí, y había un estudiante de Derecho, teníamos que encontrarnos con él en un poste ahí en la Barón de Río Branco. Y él no obedeció la orden que tiene que ser puntual. Y yo sin nada. Llegamos lá, o estudiante no estaba y nos tuvimos que suspender la reunión, los encuentros. Y un encuentro grande porque iba prácticamente a la Facultad de Medicina, de Medicina no, así,
era la Facultad de Medicina, que la Facultad de Derecho son todos conservadores. Yo acredito até agora. Mas a Facultad de Medicina era una facultad muito activa, ¿sabes? No era de Direito, era da Faculdade de Medicina. E aí vocês chegaram, esse grupo lá, e a pessoa não estava Não estava no lugar. Mas não porque foi presa, porque se atrasou. Mas a gente não sabe o que aconteceu. Claro. Se a gente não sabe o que aconteceu, então... Sim, essa era a estratégia. Você marcava uma hora em um local, e se você chega lá e não tem ninguém, você não tem ninguém, some. Acabou. Né? Entendeu? E aí o senhor foi falar com o coronel, no dia que... Bom, daí eu cheguei, fui a falar com o coronel, y llega y me dice, no, es que no es nada, no, es que como sabrá por la prensa, tenemos aquí a Aparecido Moralejo y otros camaradas ahí. Aparecido dice que habían hecho una reunión en su casa. Y dije, ¿reunión en mi casa? Dice, sí, una reunión de cuño político. Yo no estoy sabiendo nada de eso. No estoy sabiendo nada de eso. Como yo no declaraba ninguna cosa, entonces trajo Aparecido para acarearme con él. Y yo le llego y le digo, bueno, Aparecido, ¿y qué tú tienes que digas que tuvimos una reunión en tu casa? Digo, escucha, vos, en una ocasión me pidió a casa para hacer una reunión para formación de un club de fútbol. Mas aquí el coronel dice que una reunión de cuño político. Digo, y esa reunión para la formación de un club de fútbol, yo no sé si vos fez o no fez. El negocio entonces, fico así, el negocio de una reunión para formación de un time de fútbol. No era de cuño político. Y el proceso fue así mismo. Mas antes de nada quiero aclararte, ¿sabes la reunión que era? La discusión de las tesis para el 6º Congreso del Partido Comunista Brasileño. Fue realizado en mi casa. Todos fueron de vendas fechadas, o sea, de venda en los hoyos. El único que no fue vendado fue Aparecido Moralejo e Irán. No, y Carliños. El resto todos fueron vendados. Estuvimos 48 horas, 3 días. Tuvimos 3 días y solo trabajábamos a noite. Durante el día todo el mundo estaba allí, más sin salir de ningún lugar, en oscuro. Entonces, esa fue la mentira que yo le casqué a Ferdinando de Carvalho. Si él se la tragó bien, y si no se la tragó, pues acredito que no viva más, acredito que tenha falecido, porque ya era... E o senhor não chegou a ser preso, então, naquele dia? No, en esa no, mas para ahí. Eu espero. En aquel día, al día siguiente llega o Carliños, que había sido preso, mas saben que él no tenía nada a ver con aquel negocio. Al final la cosa llega o Carliños, que era un joven estudiante, y conversando así digo, no, escucha, ¿cómo es que está la situación? Y dice, está pésima aquí la cosa, dice, está allí la cosa, un clima en el cuartel, ¿no? Digo, nos tenemos que desmontar o aparello deste fale. Nós tínhamos un aparello, o sea, un escritorio del Partido Comunista Brasileiro, lo tiñamos no predio que existe pouco para frente da esquina da Pedro Ivo, el 223.
en el tercer andar. Allí nos teníamos récord, mimeógrafo, máquina de escribir, nombres de todos los miembros del partido. Se cae esse aparelho... Aquel aparelho no podía caer. Entonces yo pegué o meu furgón y fuimos los dos y desmontamos su aparello. Desmontamos su escritorio. O centinela pasando, que estaba a la puerta de los fundos do cuartel, estaba ahí bien enfrente ao predio. Y el centinela pasando con el fusil al hombro, unas veces con el fusil así en pie, otras veces con el fusil al hombro pasando por el frente. Y nos desmontando o aparelho. Que adrenalina. Pura Ah, adrenalina. ese trozo ahí la gente tremía. Porque el cuartel aparecido estaba allí, en el cuartel preso. Precisava ser forte. E nós desmontando o aparelho para que não caísse o nome. Precisava ter coração forte, hein? E deu certo, então vocês desmontaram sem chamar atenção. Eu fiz duas viagens e levei a máquina de escrever ao Lucas, a mesa de escribanía ficou na minha casa, o Reco foi para a Vila São Paulo, había unos tubos de tinta de impresión, y di ao Jacó, o sea, un judeo que estaba na avenida Santa Teresina, con dirección allí na salida, perto do Jardim dos Ángeles. Vila Guaíra, seminário. Seminário para frente, sabes? Ele tinha impresora e eu di os tubos para ele, porque que íbamos a fazer com aqueles tubos lá? O aparelho já tínhamos desmontado, não havia condições de manter o aparelho. A Lucas, como digo, a máquina, levou a máquina de escrever, eu fiquei com o mimeógrafo, as mesas e cadeiras ficaram na minha casa. Actualmente, aquí, no edificio Tijucas, nós temos o escritório e está a mesma mesa que eu retirei de lá do aparelho da Venceslau. Do aparelho da Westphalen. 223, o número 223. O senhor consegue mais ou menos lembrar quantas pessoas faziam parte do Partido Comunista naquela época? Não sei, mas eu acredito que umas 200 faziam parte. Espalhados por todos esses aparelhos. Aqui. Em Curitiba. Em Curitiba. Só em Curitiba? Só em Curitiba. Pessoas. Eu acredito que umas 200 ali. E aí era distribuir o jornal, fazer panfletagem, fazer pichação, mobilizar a classe operária, organizar as reuniões, discutir as teorias. A veces chegábamos lá, por exemplo, chegábamos a la Vila São Paulo, então nos convocábamos o pessoal do bairro. Nós fazíamos allí a reunião, o pessoal, por exemplo, de Vila Guaíra não sabia nada daquilo. Ninguém sabia nada disso. Sabíamos as pessoas que nós íamos, que normalmente ia eu, o Aparecido Moralejo e se iba o Carlinhos. A vezes íbamos só o Aparecido Moralejo e eu. O Carlinhos, o senhor não lembra o nome dele? Não sei o nome dele. Ah, é um codinome, né, Carlinhos? Carlinhos era o codinome. Então vamos chegar em 68. Senhor... Bom, com o negócio de 1968. Dezembro do AI-5. Sim, do AI-5. Aí já a coisa ficou feia. Aí já a coisa ficou pesada. E, inclusive, como eu havia tenido já aquele negócio com ele, proceso de Ferdinando de Carvalho, a mí ya no me dejaron sosegado. Ya no me dejaban sosegado antes del golpe de Estado, por aquel negocio de Kennedy. Ahora, se vea después,
Con 1968 aquello endureció en fin de tal forma lá que llegaron a mi casa dos jóvenes y dice, escuta, no nos dedicamos a artesanato y nos hemos establecido en aquella casa. Digo, ¿esta es la casa de madera? Digo, pues que la casa de madera no es un lugar donde que vos posan es por artesanato, en fin, aquella cosa, era una casa bella, caíndose a los pedazos. No, ahí de momento nos vamos a ficar lá, en fin, aquella cosa lá. Entonces, la realidad, ellos ficaron y alugaron un cuarto lá. Vos alugaron un cuarto lá. Y fixeron un buraco lá, en las tabuas lá, y de lá observaban a minha veía quem entrava, quem saía, enfim, aquela coisa lá. O senhor tinha de vizinho 2 agentes vigiando o senhor? Sí. Entonces llegaron lá, ya nos dedicamos a artesanato y tenemos estas pesas, me presentaron unas pesas de yeso y dice si quieres ficar ahí con unas pesas de estas aquí para ahí en cocina son para vos vender, yo no tengo inconveniente. Llegaron allí, echaron lá unos cinceros y yo con la boca no brilla, porque yo vi as maus deles. Y no es gente que viva en artesanato. Si vos ve esta cosa aquí, a mi mão ahora aquí de este lado, pues se va a ver que yo tengo esta mão manchada. ¿Por qué? Porque yo tenía un pintor en casa y me dio a ganas de yo ver a tinta lá. Entonces yo ya me mancheo aquí. El cara está lidando con artesanato y pinturas y esas cosas ahí, ¿no? No tiene nada de artesanato, esas caras ahí son eso. Claro. Entonces yo acepté que las pesas de artesanato y a la hora que se despidieron yo pegaba, entraba y salía, acompañando por donde que les iban. E o senhor passou a vigiá-los? Aí passei a vigiar eles. De aí chega lá e entran allí en una entrada lá, que tinha una casa en los fundos lá do Chalela. Entraron ahí, había una viuda lá, que todos los días iban a mi casa, a mi librería a comprar romance, alguna cosa. Y cuando se estaba despidiendo, llego y le digo, escuta, eso que tengo un enamorado por ahí, ¿no? Dice, ¿por qué que me dice eso? No, es que yo, antes yo vi de unos jóvenes de entrar allí en la su entrada, ¿la? No, era un sargento de Iboney. Y un Luis, que era colega de mi marido, fue a hacer una visita de cortesía. ¿Qué dices? 12 horas después, yo ya sabía que eran. Esto fue en 1968. En la época aquella de muere Costa y Silva y entra el triunvirato, el triunvirato que hay, después viene o general, después eso, ¿cómo se llama? Ese nombre, el presidente Médici. Garrasta Azul Médici. Después que viene el presidente Médici y eso ahí. Bom, y ahí aqueles ya como si ya se quedaron fisos siguiendo, o sea, iban a casa, comenzaban a falar de socialismo y cosas, yo ya todo decía que sí. Entonces, con eles aprendí das bases que había en Paranaguá, das bases que había en Londrina, muchos de los nombres de las personas que hacían parte. Con eles aprendí todo eso. Yo no sabía, porque cada uno cuidábamos de un lugar. Eso no puede pasar de uno para otro.
Podía saber o enlace que tenía un pueblo, un polaco que nos teníamos lá, que hacía las visitas, que llevaba los productos para Santa Caterina, o para Naguá, o para el norte. Él podía saber, mas ninguém máis podía saber. Só unha persoa que era o enlace dele. Outra pessoa non podía saber. Sim, porque se um caísse, caíam poucos, né? Cai, porque se cai uno, pues caen todos. No puede, entonces no podía saber. Y yo con ellos aprendí todo eso, todas esas bases ahí, porque les llegaban. Oye, no, sigan en una ocasión me dicen, escucha, tenemos que, nos vamos para Paranaguá porque nos estamos haciendo un movimiento para hacer una greve de tartaruga, ¿sabe? Uma operação tartaruga. Una operación tartaruga. Escuta, como você vai fazer uma operação tartaruga se o porto é estatal, como vocês vão fazer? Ah, não, mas nós vamos fazer. Nós temos ali o Abel, vem aquela coisa lá, já sabia já o nome do Abel. Y así fue yendo, hasta que llegué un día y le dije, vaya, vio, Tiboney. Digo, he recibido un camarada de San Paulo. Era mentira. Ahí ya mentí también. Hemos recibido un camarada de San Paulo y ha venido contándome de que la situación financiera del partido está muy ruin, porque le decían que eran del partido y todas esas cosas ahí. Y que el partido está ruin financieramente, al final que la cosa la... Y yo he pensado, vosotros no podrían contribuir con el partido. Oye, no sería mucho, hay un 25 cruceros por mes se podía dar. Contribuíram para o partido. Eu fiz contribuir. Ele estava falando de que era del partido, de aquela coisa lá, que era socialista, de que contribuir. Eles nunca souberam de que eu sabia quem eram. Nunca. E que vean o dossiê, que lo tenho aí. Que vean o dossiê, que vean las declaraciones que yo fiz, inclusive obligado, a ver si existe mención a ellos. Ellos nunca souberon de que yo sabía que eran investigadores. Y contribuyeron para el partido. Vamos chegar em 1975, então. Quando acontece a Operação Marumbi. Cuando acontece la Operación Marumbi, yo sabía que estaban siendo presos, que estaba siendo preso el personal, inclusive yo iba en una ocasión aquí por el doctor Murici, y yo vi un carro con gente dentro, ¿sabes?, con los hoyos vendados. Yo ya me figuré de que tenía... Quiero contar antes una cosa ahí. Pues. Sería para 1971, no sé, antes de la operación Marumbi, en fin, aquella cosa la... Y llega un soldado, vestido, fardado, a mi casa. Llega y me dice, comenzó a andar así, en fin, aquella cosa, no sabía cómo comenzar, y de ahí me dice, se escucha en español, dice, tiene que tener cuidado porque está siendo vigilado. Soldado, afardado. Dice, y no, hay gente aquí en el cuartel de Boquerón.
hay gente ahí que está sufriendo lá, está siendo torturado, mira que tú no tienes ni idea, y vos está siendo vigilado. Um soldado, fardado. O senhor o conhecia? No conocía cómo me gustaría a mí de tener una conversa con él. A pessoa apareceu do nada na sua casa Apareció e te de avisou. nada na livraria y llegó lá y me falou, ten cuidado porque estaba siendo vigilado, en fin, aquella cosa, ten cuidado. E que havia tortura e Que que o había pessoal estava torturas y toda esa sofrendo. cosa. Yo llegué lá, me informé con los compañeros. Mis compañeros en aquellos días no había ningún preso, no había nadie. Yo, para mí, ese personal lo trajeron de otro lado, de algún otro lugar, Santa Catarina, Río Grande o San Paulo, ¿sabe? Mas llegó un soldado y me explicó todo como estaba haciendo. E aí o que o senhor fez com essa informação? Con esa información fue averiguar a ver si había algún compañero de aquí de Curitiba, a ver si había habido alguna preso. Y en aquel tiempo no había ningún preso de Curitiba. E o senhor ficou mais atento ainda. Ahí, claro, la gente, pues yo iba por la rúa y a veces yo veía que iban atrás de mí o que me estaban vigilando, en fin, aquella cosa lá, y paraba y dejaba a la persona ir para frente y comenzaba a seguir. A veces era una persona común que estaba yendo por el mismo camino, mas muchas veces era gente que me seguía. Era una tensión enorme, porque no es solo de ser preso, ¿entiende cómo es? De ser torturado. Es la psicología, el asunto psicológico de cómo la gente se encuentra cuando sabes que estás siendo seguido y vigilado por todo lado. Pânico mesmo, terror, não? Es un terror, eso es un terror, ¿sabes? Porque yo cuando estaba en 1975, cuando a la Operación Marumbí, que yo fui de los últimos presos. O senhor lembra quando que o senhor foi preso? ¿Eh? O senhor lembra o dia que o senhor foi preso? No, mas está ahí en los archivos, yo lo tengo ahí. Sim, sim. Ahí en yo voy a dejar ese escrito, pues yo lo tengo guardado en el computador. Y entonces, ahí en el dossier ya dice cuando yo fui preso y cuando yo fui. Entonces, mismo cuando yo fui preso y estaba siendo torturado en el Doicode, en el cuartel, que hasta ahora yo no sé en qué lugar estuve, porque dicen que fue ahí en la Doctor Pedrosa, en el cuartel veterinario, mas cuando fue desmontado el cuartel veterinario, que ya salieron los militares de ahí, yo entré en ese cuartel ahí y yo no vi ningún lugar como el que yo estuve lá. Luego yo no estuve ahí. O senhor não reconheceu, então? Yo no reconocí de que yo estuviese lá. O senhor foi preso em casa, na rua? Yo no, yo estaba en casa, yo estaba en la librería, llegaron lá, me pegaron, a mi esposa estaba en España, por el fallecimiento de su pai. Yo estaba con las crianças y los críos estaban en la escuela y yo apenas dejé un billete para ellos, se cuidar. Yo no sabía ni dónde que me llevaban ni cómo, y hasta ahora no sé dónde que me llevaron. O senhor ficou quanto tempo preso? No, yo estuve los 6 o 8 días que estuve incomunicado y después me parece que estuve 75 días. E o senhor chegou a ir para o AU, então? ¿Eh? O senhor foi para o Sí, presídio fuimos a la provisório AU. para o AU. Entonces,
Fala desse período e dessas... Então, quando eu estava no... Tem um caso bem curioso quando eu estava no DOI-CODE. Quando eu cheguei ao DOI-CODE, então, allí yo encontré, claro, siempre te presentan una persona para ver si tú conoces, ¿sabes? Para ver si tú conoces, pues. Entonces estaba Humberto, no me lembro el nombre de él, y estaba tan desfigurado que si yo no te hubiese conocido porque me encontraba con él diariamente, O senhor não saberia. yo no hubiese conocido lo desfigurado que estaba. De ahí yo llegué, lo saludé, porque nos encontrábamos, él tenía también revistas, jornales, en fin, aquella cosa, nos encontrábamos diariamente. Y llegué lá y cuando llegué allí ya llegaron, me colocaron allí en un cuarto y yo vi. En el cuarto eran unos cuartos de madera. Y yo por la fresta yo vi que había una persona allí. Y yo ya vi que era Humberto. Y yo le dije, Humberto, no fala nada, porque todo lo que tú fales va a ser colocado para te incriminar. No fala absolutamente nada. Él ficou con tanto pavor que llegó lá y comenzó a gritar para que viniesen de nuevo, que quería hacer otra declaración. Es peor ainda. Estaba todo... Oye, yo no vi estaba fuera de lo común. Él ya falleció. Y llego allí y ya me llevaron a la sala y comenzaron, porque allí, en la sala, yo cuento lo que hicieron conmigo, más hubo personas que lo pasaron peor que a mí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un colega, a ver si no me lembro, bueno, ya me lembré, que le hicieron, lo sacaron fuera del cuartel, lo llevaron, hicieron simulacro de fusilamiento, en fin, aquella cosa. Y inclusive le quebraron algunas costelas. A mí me dieron bastantes golpes no peito, en fin, aquella cosa. Me colocaron una camisa de fuerza, una capuza, facían correr o rastrillo Roleta russa? a roleta rusa o rastrillo do revólver cuando les disparaban al aire. Y había un vaisillo lá que él no soltaba el revólver. Él siempre estaba con el revólver colocándotelo en el pecho, colocándote en la cabeza. O sea, era un elemento que no había. Entonces llegaron lá y había un aparello allí, ¿sabes? Que ese aparello yo conocía porque yo serví en el regimiento de transmisores del ejército. Y estuve 3 meses aprendiendo a manejar las centrales de comunicación en el ejército. Y en el campamento no siempre llevábamos aquel aparello para dar energía a los aparellos de comunicación, al teléfono, ¿entendió qué negocio? Y para las transmisiones de radio y todas esas cosas era a pedal, entonces yo conocía aquellos aparellos. A maricota. Sí. Entonces estaba allí en un canto, en fin, aquella cosa live. Y yo conocía, yo sabía el efecto que hacía, porque muchas veces los soldados nos hacíamos en brincadera, ¿sabes? Y cada uno se encostaba el cabo, ¿sabes? Encostaba el cabo. Mas según George Caran, parece que le dieron un golpe
corriente eléctrica nos testículos, en el ano, en fin, aquela cosa, según me falaron a mí. Na miña presencia no, porque uno de los días me acarrearon con Jorge Carán, estuvimos falando, en fin, aquella cosa, yo conocía, él me conocía. Y nunca yo voy a olvidar, porque Jorge Carán dio una lección de moral para aquellos torturadores que te ven la cosa. Y les decía, mas yo no sé por qué vosotros estáis haciendo, vosotros están haciendo eso con esos jóvenes. Vosotros no van a conseguir nada con esos jóvenes. Es gente politizada, es gente que ya está politizando, vosotros no van a conseguir nada con ellos. ¿Por qué es que están haciendo esa cosa? Entonces va a ser un día contra vosotros y vosotros no van a conseguir nada con ellos. Y una lección de moral para ellos. Yo no puedo describir lo que Jorge Carán faló para ellos, porque fue fabuloso. El tiempo que estuvimos así reunidos, que había 2 y 2. O sea, 2 torturadores y Jorge Carán y yo. Y allí el único que faló fue Jorge Carán, el médico. Ya sabe, Jorge Carán. Entonces yo fiquei aqueles días ahí, después cuando nos llevaron a UDOPS, también llegaron lá y cuando fuimos a hacer, pues me llamaron para hacer declaración, había un policía allí, el escribano lá, que escribía, mismo que yo no falara, él no paraba de escribir allí, ¿sabes? No paraba de escribir. Me llegaron y me presentaron el negocio ahí. ¿Qué? Yo voy a asignar eso ahí. Yo no voy a asignar eso ahí. Es todo mentira. Lo que me están falando. Llegaron lá, me bajaron abajo a los porrones, me estiraban de los pelos, me daban golpes, en fin, aquella cosa lá. Yo fui torturado. Yo acredito que fui más torturado na DOPS que... Porque aquele cara lá que aquele baixinho lá me colocaba el revólver, mas yo nunca tive medo. ¿Sabe de lo único que yo tengo medo? Es da dor. Yo no tengo medo a morir. Yo sé que voy a morir un día. A muerte yo no tengo medo. Yo tengo medo a dor. Entonces, aqueles caras lá, entonces me fizeron a roleta música. Llegó una ocasión, esto es bien interesante. Llega y me dice, mas tú entregabas a Voz Operario. Pues yo entregaba a Voz Paraná. ¿Sabe lo que era Voz Paraná? Era un jornal que publicaba la diócesis, o sea, el obispado de aquí de Curitiba. Después que era del obispado. Y yo ya tenía, después que eran 5 ejemplares que yo tenía una ¿cómo se llama? Una asignatura de 5 ejemplares y los llevaba a casa y yo vendía, daba, entendió como negocio. Y era tapadera de la Voz Operaria. E como é que foi a sua permanência no presídio do AU? No, o sea, a permanencia do AU, allí o problema do AU, que cuando nos llevaron a AU, yo te quiero contar antes una cosa. Así, bueno, llegamos allí, ellos, ya claro, al ser presos políticos y no había un lugar propio para llevar presos políticos, entonces colocaron camas nuevas, colocaron colchón nuevo, todo nuevo. Mas se olvidaron de matar los parasitas que había en el salón. Era un infierno de pulgas y piollos allí, una cosa infernal. Yo, una persona que yo nunca he tenido así praga de esas cosas ahí, yo sufría que te vean una cosa. Mas sufrí mucho. Inclusive llegó lá o Ildeo parece que escribió así alguna parodia sobre ese negocio de las pulgas
y toda esa cosa ahí. Si él estaba acostumbrado a estar en medio de pulgas, yo no. ¿Se está entendiendo? Yo no estaba acostumbrado a estar en medio de pulgas y piollos. Então, cada uno ve las cosas como... Depois que vocês foram para o AU, o senhor foi para o AU, as torturas acabaram. No, ahí ya no había. Até o doctor Furquín fue un camarada nos trató muy bien. Él era director del presidio, mas yo no puedo decir de que el doctor Furquín llegó lá y se aprovechó de nos ni ninguna cosa. Él fue muy correcto connosco. El tiempo que era para sacar al sol ou fazer uma pelada, qualquer coisa dessas assim. Então, a própria visita dos advogados, da família. Sim, da família, todo. Ele foi muito correto. Eu, por lo menos, eu não vi nenhuma coisa de, sabes? Inclusive, algumas vezes, iba a falar conosco lá, a la sala, a falar. Entende como é? O sea, ele foi correto. E a alimentação para nós era boa, entendeu? Tá, e aí o senhor ficou 85, quantos dias? 75 dias estuve lá. No AU? No AU. O senhor foi processado? Sim, claro, naturalmente, correu o processo e depois, claro, aí intervino já, claro, naturalmente eu era estrangeiro. É uma coisa natural que eu tinha que ter um cuidado, entendeu, com o negócio. Ya no era como ser brasileiro, en fin, aquela coisa. Entende como é? Entendo. Porque, naturalmente, com o estrangeiro tem que ter mais cuidado. Não, imagino, aí o senhor deixou a prisão e voltou, né, para sua casa. Eu continuei para a minha casa e aí, eu nunca deixei o Partido Comunista Brasileiro. Aí eu continuo com o Partido Comunista Brasileiro. Eu acho que sou uma pessoa que sou muito ativo. Eu tão ativo ou mais que os jovens que nós temos aí. Eu sempre estou na atividade. Eu não. E se você pega meus correios eletrônicos aí, mundialmente já sou conhecido. No mundo todo. E aí o senhor retomou a sua vida, apesar das dificuldades de ser estrangeiro, comunista, ex-presidiário, quer dizer, tem uma série de... Bom, tem uma coisa, como eu era... Depois, te vou contar uma coisa. Não é... Tanto foi antes como depois. Por exemplo, Comitê Brasileiro para a Anistia, aqui em Curitiba. Então, eu fiz parte da Comissão Brasileira para a Anistia aqui do Paraná, de Curitiba. Então, a comissão formada em volta de mim era pessoal de Paranaguá e outras pessoas que se agregaram aí. Então, eu redactei o documento da Comissão Brasileira para a Anistia. Quem eram as pessoas que estavam à frente desse movimento, o senhor lembra? Sim, estava, como se chama, me parece que estava Expedito, estava Rei Ferraz, Moacir Rei Ferraz. Moacir, e me parece que estava já... não me lembro assim, mas Moacir Rei Ferraz era de uns dos principais. E eu chego lá, faço o documento da minha comissão e chego lá nas comissões para discutir, foram discutidos os documentos de todas as comissões. E chega o documento da minha comissão, chegam e não aceitam nada. Dizem que o documento meu que era um documento muito forte. Um manifesto? O que era? Sí, o sea, era el documento que iba pidiendo a la amnistía. Entonces yo falaba en el documento
que nós no pedíamos amnistía como un perdón, porque no habíamos cometido ningún delito. Aquellos que cometieron delitos que pidan perdón, no. Y hablaba de otras cosas así, o sea, así como diciendo los militares que hicieron así como diciendo los militares que rasgaron Constitución y todas esas cosas, que paguen, no. De ahí no pasan las comisiones, el documento mío. Y yo comencé a discutir y a brigar con el personal. ¿Por qué que no pasa? Dice, bueno, dice Moacir Ferraz, dice, pégalo y lleva a plenario. Digo, pues lo voy a llevar a plenario. El salón de Guadalupe estaba lotado, todos políticos, allí, claro, allí estarían los tiras, los militares, allí estaría toda yo acho que hasta la CIA estaría allí, ¿sabes? Y llego y llego y subo al palco, yo todo nervioso. Y ya comencé pichando a los militares, ¿sí? Comencé a pichar. Había una moza allí, así do lado izquierdo, pegada a paredes porque no cabía gente, estaba así. O salón cheio e as paredes todos cheios até o palco. Dice una moza, estamos aquí para discutir o manifiesto, el pedido de amnistía, entonces vamos a parar de radicalizar. Yo fiqué más nervioso ainda. Y estaba Iván Rivas, estaba así do lado derecho, yo estaba aquí así do lado derecho estaba Iván Rivas. Yo decía a escada y falei, Iván, sube y me defienda. Y Iván Rivas llega lá, pegaba en cada punto y aparte, ¿sabes? Llegaba lá y el personal comenzaba a aplaudir y se levantaba, aplaudir, se levantaba, aplaudir, se levantaba. Cuando terminó, el personal se puso en pie, se levantaba, se pusía en pie, se levantaba, se ponía en pie. Y fue aprobada por aclamación. O seu manifesto. Fue manifiesto. Sí, señor. Lo único que fue a plenario. Porque no aceptaron las comisiones. Y el mío fue aplaudido en pie, sentado, y de pie y sentado, y de pie y sentado, el personal se paraba. Quando veio a anistia... Quando veio a anistia, claro. Anistia possível. Quando veio a anistia possível, né? Por eso yo te digo que yo faço parte de la historia, ni que quiera ni que no. Porque yo estuve en todas. ¿Sabes? Y siempre he perseguido. Después, como tenía el síndrome de perseguición, y hasta ahora algunas veces me, hasta cuando yo vine aquí ahora, digo, no será alguno de CIA. Uma armadilha? O senhor achou que era uma armadilha? Y entonces, yo pegué lá y me fui para el interior, fui a Goiás, después me metí en Amazonas. Me metí en el Amazonas, sí señor. Allí ya se me desgastó un poco aquel negocio de perseguición, en fin, aquella cosa lá, en fin, aquella cosa. Mas ainda yo fui a hacer revolución, hombre. Aonde? En el Amazonas. No Amazonas. Llego ahí, ¿sabes? Y fiqué 3 meses en Belén del Pará. Y ya digo, pumba, estoy aquí en Belén del Pará. Digo, eso que ya podría ir a Manaus. Si estoy aquí en Belén, posiblemente no voy a tener más tiempo o sea, no voy a tener ni tiempo ni condiciones de ir a Manaus. Pegué lá un navío estatal, un navío muy bueno, con casca de aso. ¿Sabes? Foi para lá.
y subí al Amazonas. Entonces el Amazonas era el tempo aquel, no tempo aquele do proyecto Yari. Estaba floreciendo aquel negocio del proyecto Yari. Y entonces, eso yo ya tengo escrito en mi libro, por causa de que yo cuento todo lo que aconteció allí, no Amazonas, o el Pará, todos aquellos latifundiarios, todas aquelas coisas lá eu conto. Como eles fazem. E aí, com certeza, depois de ter participado da anistia, o senhor participou das diretas já? Sim. No, ahí yo ya había pasado el negocio de amnistía. Sí. Es que continúa después hasta 1985 que continúa la dictadura con Figueredo. Porque esto fue en mayo de 1981, que yo fui para Amazonas, 81. Y había ido a España. Y subo en el navío y ya el primer día llegan y dan una comida, ¿sabes? De aquellas más. Nada, un pececito y 4 granos de feixón, en fin, aquella cosa lá que no mantenía ni una crianza de 3 años. Oh, no mantenía una crianza de 3 años aquel. El día, en fin, aquella cosa lá, yo había llevado unos bizcochos, en fin, aquella cosa, iba comiendo. Unos limones que tenían una tos, y llego y converso con un personal allí para ver de qué forma nos podíamos hacer, falar con el capital del barco, falar con el capital do barco para a ver de qué forma nos podíamos hacer que aumentasen a alimentación en el navío. Si nos teníamos que contribuir a alguna cosa, entonces contribuir más que viniese comida suficiente para comer. Entonces era gente así de interior, garimperos, casi todos garimperos, gente joven, en fin, aquella cosa lá, que en igual de llegar y luchar por aquel derecho, porque nosotros nos teníamos pagado a pasarse con comida y cama. Entonces aquello que les estaban dando no era comida. Un poquito así. Oye, la cantidad de peces que hay en el río Amazonas, te daban un pez de aquel tamaño pequeño, así. Oye, fue una pasada fea, ¿sabes? Porque algunos ya comenzaron, inclusive, tiene un del navío que se conoce que ya pasaron la conversa para el capitán, en fin, aquella cosa lá, y la seguridad del navío, porque un navío de aquellos lleva, y del Estado, pues lleva aseguranza. Y tiene una persona lá que dio un discurso de arreglo de Brasil, en fin, aquella cosa lá, y yo ya vi que había corrido ya todo el negocio lá, y en igual de apoyar aquello que yo pleiteaba, inclusive dar dinero, en fin, para tener una comida suficiente, pues ya. Mejoró un poco la comida con aquel negocio aquel movimiento, mejoró un poquillo, más no llegó a eso. Y ahí llegó en el primer puerto que nos llegamos, yo pegué había un gurí lá, pegué lá y falei, oye, me va a traer esto, yo pegué, di dinero para el gurí, llegó lá, el gurí me fez una viaje, troce, me trae una lata de carne, entonces yo di también más dinero, fui a comprar una lata de carne, y troce biscoitos y limones y cosas. Con esto que yo llevo allí, aquí ya, yo llego a Manaus. Compré alimentos mismos, o sea, alimentos no perecibles. En la hora que les vieron lo que yo tenía lá, aquellos que llegaron inclusive se acachovaban.
me dieron a pedir para mí. Y llegué y le digo, démelo ahora, no me den. Timoteo me prestó eso, una cosa así. Digo, escucha, yo quise poner los medios para todos tener lo que comer. Ahora vosotros en igual de pegar y luchar por aquel derecho que vos estén, vos llegaron a cachoar. Entonces, aquel que no luta por aquellos derechos que le tiene, no merece vivir en la vida. No merece ni comer, ficar tirado por ahí. Porque a gente tiene que luchar por aquello que quiere y por lo que tiene derecho. Falei para ele. Desapareceram. E aí o senhor ficou lá na Amazônia? Sim, já fiquei lá, vi naquela coisa lá, fiquei um tempo por lá e depois eu me vim para... Certo. E aí o senhor continua, até hoje o senhor continua no Partido Comunista Brasileiro? Hasta agora. Se eu falto um dia aí, já me echan de menos. Eu acredito que al único que echan de menos é a mim, porque eu nunca falto. Então, senhor Honório, para a gente meio que encerrar a sua trajetória, a sua história de luta e militância e resistência, o senhor fazer um arremate, né? Dar uma mensagem final dessa sua longa história, né? E movimentada, porque o senhor foi um ativista. Bom, a minha longa história e viendo lo que a gente lutou por un Brasil, del pueblo brasileiro, que este povo que tem sufrido y está sufriendo tanto y está siendo aproveitado por persoas deshonestas, dirigentes y políticos deshonestos, ganando fartos salarios y no están satisfeitos con lo que ganan, no están satisfeitos con lo que el pueblo paga para ellos. Siento muito, aunque yo no nací en Brasil, yo amo el pueblo brasileiro y amo Brasil. Y actualmente yo traigo una lucha grande porque el Senado, diputados, llegar y aprobar una medida provisoria como la que soltaron aquí para vender tierra, mar y ar do Brasil. Rodovías, ferrovías, portos, aeroportos, hidrovías y lo más triste, el petróleo brasileño. Eso es muy triste, eso no puede acontecer. Porque después que vos esté descubierto, después que estás con todo na mão, você vai entregar aqueles que van a explorar ao povo brasileiro. Y eso no puede acontecer. Yo siempre digo, vende la casa y pagarás aluguel. Porque nunca que se vendió una propiedad, nunca você consiguió, siempre alguna cosa se fue, se escapó, y no conseguirás tú nunca. Aliás, tem gente que nació rica y vende y fica pobre. O sea, que no temos una riqueza como os minerios, as lavras dos minerios,
A maior parte da labra dos minérios pertenece a la Vale do Río Doce. Foi vendida por 2 bi, valendo cero. Será que não está acontecendo a mesma coisa com o petróleo brasileiro? Será que não aconteceu alguma coisa com o petróleo brasileiro? Porque a Vale do Río Doce, como a Embraer e outras empresas assim, dá a impressão que venderam por propina. Dá a impressão que venderam por propina. Porque si cedes una cosa que vale 100 y das por 2, vendiste por una propina. Ese capital feito y refeito y descubierto con sudor y sacrificio do povo brasileiro no pode ser vendido. No pode ser entregado a esas multinacionales que son exploradores do mundo. Ale, yo sempre digo, nós temos que depositar sempre o dinheiro nos bancos estatales, porque os bancos estatales son nosos. Você entregou para bancos privados o dinheiro da tua economia, está dando dinheiro para te escravizar. Esa empresa te va a esclavizar, porque no tem nenhum compromiso com você. Aun quando um banco estatal é do povo brasileiro. É verdade ou não é? É do povo, é da nação. Então nós não temos por que dar o petróleo e outras grandes empresas que custou sudor e lágrimas ao povo brasileiro entregar para uma multinacional para te esclavizar. Porque eles nos van a esclavizar. Cada vez que uma empresa de esas se faz de uma coisa, o Brasil está perdendo, o povo brasileiro está perdendo soberania. Então, é o que eu poderia dizer para o final. Eu lutei todos esses anos, fui preso, fui torturado e ainda sigo lutando por aquela coisa que eu quero, aquela coisa que eu defendi a vida toda e que tenho certeza que é um bom caminho. Agora, sou uma pessoa que, por exemplo, el día 26, aquí en el Teatro Guaira, según una venezolana lá que se la llevaron para los Estados Unidos lá, con una bolsa de estudo. Ela esteve lá na base de Obama, la convidaron lá, e agora está lutando contra seu próprio país, a Venezuela, venezolana. E começou a falar ali no palco lá, e eu chamei de mentiroso, porque eu sei que é mentiroso, porque eu he ido muitas vezes a Venezuela, e sei como era antes e como é agora. Agora não existe analfabeto. Agora, aqueles que moravam nos morros, moran en las grandes avenidas, en predios dignos de morar, con 3 cuartos, sala, cocina, en fin, aquella cosa donde que viven los ricos. Y no vengan a ocultar ninguna cosa, porque yo estuve agora, inclusive fuimos convidados por o gobierno da Venezuela, fui al túmulo de Chávez, y en la avenida que sube para el cuartel de la montaña, o povo está facendo velas para colocar velas para Chávez porque no pueden entrar con velas
na área do túmulo dele. Isso é espontâneo do povo. Então, por que a imprensa é comprada e alienada com os grandes? Quem que ha visto aqui algum jornal, diário, escrito, falado, que fale de não vender o patrimônio nacional? Vocês viram alguma empresa que tenha falado? Estão todos comprados. Todos foram comprados. Entendeu? E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. São alienados. Agora estão falando dos médicos de Cuba, você vê. Isso, vai falando aí dos médicos. Você vê a los médicos de Cuba. Muitos desses médicos vêm de Angola, vêm da China, vêm de Vietnam, vêm de outros lugares do mundo. Uma carreira não se faz só na universidade. A vezes a universidade da vida é muito mais, tem mais sabedoria que a universidade da escola fechada. Porque ele se forma teoricamente, você se forma teoricamente numa universidade, mas se você não foi a fazer estágios e a fazer pesquisas de todas as coisas, tua carreira não vale nada. E os médicos cubanos, eles tanto podem fazer sua medicina no Amazonas, como no Polo Norte ou no Polo Sul, ou em Angola ou no Oriente Médio, porque eles correm o mundo todo e aspiram as enfermedades de todo o mundo e aprendem as medicinas de todo o mundo. Por isso que os cubanos são pobres. Mas eles não querem reconhecer. E essa manifestação que existe contra os médicos, não só de Cuba, sino os médicos que vienen de fora, son las grandes empresas que nos tienen esclavizados. As grandes empresas jornalísticas, as grandes empresas que nos tienen esclavizados para que nós tengamos el plano de salud. Y para eso, pues hacen faltar también los médicos, pues faltan en los puestos de salud. Y hacen creer que los puestos de salud no tienen capacidades, que los médicos de los puestos de salud no tienen capacidades, siendo que son los mismos médicos que están en los planos de salud. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções,
reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.